¿no? Si bien es cierto, José dijo algo muy interesante, ¿no? En el tema de que los objetivos de ITEC es como que formar o transferir mediante la educación, pues, a personas que puedan hacer de repente algo diferente, ¿no? En ese sentido, me auno y me alineo también a ese objetivo, por el cual también siempre busco dentro de mi metodología enfocar mis enseñanzas un poquito más críticos, ¿no? Fomentando en el alumno el pensamiento, el análisis para que pueda determinar, pensar y sobre todo pueda conocer el porqué de las cosas, ¿no? Dentro de su funcionamiento para que también podamos pensar, decidir y poder de repente ser esos agentes de cambio dentro de una organización o dentro de este país, el cual lo necesita mucho, ¿no? Y para eso están ustedes que pues están aquí capacitándose, aprendiendo cada vez más, incrementando sus conocimientos, para desempeñarse en el campo o también para ingresar en este mundo maravilloso, es la gestión pública, ¿no? Yo siempre considero a la gestión pública, y me gusta decirlo de esta forma para que sea muy metafórico, en el sentido de que la gestión pública es dulcemente amargo. Lo digo dulcemente amargo, dulcemente porque cuando se logran los objetivos, ¿no? En alcanzar el bienestar de la población, en lograr solucionar algún problema público, pues es realmente bonito, ¿no? Y amargamente porque al mismo tiempo, para poder alcanzar estos objetivos, los recursos cada vez son muy escasos, ¿no? Son recursos tan escasos que a veces no podemos atender todas las demandas de una población, ¿no? Pero en fin, son temas netamente de gestión pública, son temas netamente de lo que sucede dentro del todo el aparato estatal y que de repente en la parte introductoria se explicó muy bien acerca de la gestión pública, ¿no? Cómo se compone, cuáles son los conceptos previos, qué es un Estado, qué es un gobierno, los niveles de gobierno, poderes. Y en ese sentido, pues el tema del día de hoy que vamos a tocar es procesos administrativos y documentos de las entidades públicas. Primero, permítanme hacer una breve presentación de mi persona, ¿no? Me presentó nuestro amigo José muy bien. Mi nombre es Hardy Harlen Flores Flores. El día de hoy, pues, y en esta oportunidad voy a estar a cargo de esta sesión, el cual soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Gestión de los Servicios de la Salud y actualmente soy doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, ¿no? El cual me permite, pues, estar frente a ustedes para poder transferir, ¿no? Mediante la enseñanza, lo necesario dentro de lo que es gestión pública, combinando, ¿no? Mi experiencia de 13 años en el sector público y privado, el cual me permite ahora discernir un poco, diferir, incluso hasta poder proponer en temas de lo que es gestión pública, ¿no? Ahora, asistente administrativo en la gestión pública. Ya en la parte introductoria, ¿no? Pudimos haber entendido, o incluso, ¿no? Para un poquito dinamizar el tema de nuestra sesión, si tuvieran alguna pregunta en lo que gestión pública se refiere, ¿no? Pueden hacerlo, voy a atender sus preguntas, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, asistente administrativo en la gestión pública, creo que está bastante claro, es llevar los conceptos de las ciencias administrativas dentro de la administración pública, que está, pues, prácticamente es una estructura muy normativa, ¿no? Es una estructura bastante regulada por directrices, por leyes, por decretos, el cual es muy importante poder conocerlo. ¿Cómo diferenciamos el asistente administrativo de la gestión pública o el asistente administrativo del sector privado, ¿no?
En realidad la preparación como tal, asistente administrativo, prácticamente viene a ser de una forma muy universal, donde la enseñanza, ¿no? El conocimiento prácticamente se perfila y se ajusta a lo que es una organización. Es bien cierto, la gestión pública está por organizaciones dentro de su sector, pero el sector privado también son organizaciones, ¿no? Lo que les diferencia prácticamente es la finalidad, ¿no? Pero finalmente el ejercicio de las funciones administrativas, como por ejemplo, planificar, organizar, dirigir y controlar, prácticamente viene a ser las mismas, pero aplicados en diferente ambiente. Y los hace diferente el ambiente porque justamente es la finalidad. La finalidad es la motivación, el cual mueve a todo el aparato. Dentro de la parte pública, podemos encontrar como finalidad prácticamente atender la demanda en base a beneficios netamente sociales, ¿no? Netamente sociales. Yasmín, todavía no estoy pasando las diapositivas, estoy haciendo una breve introducción muy general para poder llegar al tema puntual de hoy día, que es los procesos administrativos y sobre todo, y más importante, los documentos de gestión dentro de las entidades públicas, ¿no? ¿Todos me escuchan entrecortado? Porque de repente solamente Xiomara está teniendo problemas con su conectividad, ¿no? Bueno, me están reaccionando con el like, ¿no? Con el me gusta. Bueno, Xiomara, entonces te sugiero que revises un poquito tu conectividad que pudiera estar fallando, ¿no? Bien, entonces les estaba comentando que las organizaciones del sector público, su finalidad es netamente social. Las organizaciones del sector privado, su finalidad más que todo es netamente lucrativo, ¿no? Generar rentabilidad, ganancias, ¿no? Utilidades. Entonces, pero el camino del asistente administrativo, la esencia, dentro de su función, prácticamente va a ser la misma. Lo importante que comprende el asistente administrativo es el contexto dentro del cual pertenece. Por ejemplo, una entidad pública del Estado presta servicios a una comunidad para resolver un problema público, pero una entidad privada tiene un proceso productivo, ¿no? El cual va a permitir a través de su producto, ya sea un bien o servicio, va a buscar satisfacer las necesidades mediante estímulos, ¿no? Ya sea por conceptos de mercadotecnia o marketing, para poder intentar convencer y se pueda dar una venta, que finalmente va a terminar como ingresos monetarios dentro de la actividad privada. Pero la actividad pública no es así, ¿no? La actividad pública busca netamente resolver problemas de índole social. Dentro de la gestión pública también se conoce ahora nuevos términos, bueno, no tan nuevos, ¿no? Una rentabilidad social. ¿Qué quiere decir? Pues que rentabilidad social son cuáles son los beneficios o cuáles son los problemas que se ha resuelto en el tema de necesidades o demandas de una población a través de políticas públicas, diseños de políticas públicas, generando valor público dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, más o menos eso es el campo diferente, ¿no? Cada uno maneja sus instrumentos de gestión, cada uno maneja su parte documentaria, pero finalmente en la parte documentaria, más que todo, prácticamente viene a ser las mismas, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy. A ver, ¿qué objetivos tenemos el día de hoy? ¿No? Tenemos tres. La primera, conocer los principales alcances de la ley del procedimiento administrativo general.
Segundo, identificar los principios, características, clasificación y estructura de los documentos administrativos. Conocer los principales documentos de gestión en las entidades públicas. Y dice principales, ¿no? O sea, en realidad hay muchos documentos de gestión de acuerdo a cuál es el sector que se está desempeñando, ¿no? ¿Cuál es la fuente, la oficina? Puede ser recursos humanos, puede ser planeamiento, puede ser presupuesto. Cada uno maneja sus documentos de gestión, ¿no? Pero siempre hay uno que es más utilizado, siempre es uno que es más visto en el sentido de que pueda identificarnos mejor la estructura orgánica de una entidad pública, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar mucho, de una manera mucho más sencilla y más práctica, ¿no? Después, algo que es muy interesante es la estructura de los documentos administrativos. ¿Por qué es importante conocer la estructura de los documentos administrativos? Y sobre todo en la gestión pública. Dentro de la gestión pública, la única forma que evidencia la comunicación y la fuente de información son los documentos administrativos. En el sentido de que, acá viene la palabra, ¿no? O la jerga, ¿no? Papelito manda. Yo les aseguro que muchos de ustedes han escuchado esto, papelito manda, ¿no? En la administración pública y por experiencia, no existen las indicaciones verbales, no existe evidencia verbal de algún tipo de gestión administrativa. Y si fuese así, mi sugerencia es que siempre sea documentado, en el sentido de que la gestión pública es un aparato muy grande, ¿no? La gestión pública como Estado, de repente en la parte introductoria se dijo bastante, dentro de su soberanía, ¿no? Ejerce poder dentro de un territorio como elementos para que pueda obtener pues su finalidad como Estado, ¿no? Que es el bienestar de la ciudadanía. Más aún en temas que ahora se está ingresando con mucha fuerza dentro de la modernización de la gestión pública, en lo que es gobierno abierto, ¿no? Donde se busca pues un gobierno transparente, abierto a la ciudadanía y que rinda sobre todo cuentas. Y la única forma de poder cumplir con este ejercicio pues es documentando todas las acciones. ¿Y qué tipo de documentos utilizar? ¿Cómo utilizarlos? ¿O cómo identificar partes importantes o mínimas sobre todo para poder hacer una redacción, ¿no? Porque finalmente los asistentes administrativos es como que son los filtros o son los primeros en que empiezan a recepcionar, a escribir, a detallar, a derivar ciertos documentos importantes en la gestión pública. Digo importantes porque muchas veces son documentos de suma importancia para poder gestionar algo. Por eso es que en la parte introductoria de gestión pública es necesario comprender qué es gestión pública antes de, ¿no? Cómo funciona el aparato estatal de manera general, porque el Estado tiene una finalidad. Como Estado, tiene una finalidad de garantizar el bienestar en la sociedad, ¿no? Y para garantizar eso, pues el Estado tiene que operarse, o sea, tiene que moverse, tiene que funcionar. Y para que funcione, necesita recursos. Y funciona a través de sus diferentes sistemas administrativos, ¿no? Funciona a través de sistemas administrativos que va a permitir, pues, va a permitir en su funcionamiento poder cumplir netamente por documentos administrativos. O sea, ¿qué quiero decir? Que como gestión pública, a veces se diseñan ciertas políticas públicas para poder solucionar un problema. Por ejemplo, en el sector salud, ¿ya? Hay una política pública que va a buscar de repente combatir la tuberculosis, ¿no? Es una política nacional. Y si de repente el asistente administrativo que se encuentre dentro de un establecimiento de salud, una posta, un hospital,
dentro de la documentación que él ingresa. ¿Por qué? Porque ese establecimiento, para poder cumplir esa política pública de tuberculosis, por ejemplo, va a necesitar comprar o adquirir medicamentos relacionados para poder combatir esta enfermedad. Y si por ahí el asistente administrativo no identifica los documentos, de repente no identifica una pecosa, no identifica con qué documento responder hacia otra entidad pública, entonces podríamos tener problemas y ese sería pues que una traba dentro de todo el proceso de la gestión pública, ¿no? En ese sentido, por eso es muy importante conocer documentos administrativos, redactar, o al menos documentos básicos, ¿no? También a veces hay, bueno, de repente se podría tocar eso en otro curso, el sentido de la redacción documentaria, ¿no? O trámite documentario, donde también nos dan ciertas pausas mínimas en el cual ciertos documentos tienen que tener para un correcto funcionamiento, ¿no? Muy bien, entonces esos son los objetivos que debemos cumplir el día de hoy, ¿no? Son objetivos que al finalizar nuestra clase, pues debemos tener esa capacidad de poder comprender en la mínima expresión, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes de gestión pública, de que lo importante es que comprendamos lo básico, cómo funciona, por qué existe o por qué aparece tal cosa. Siempre tiene una explicación, siempre existe un porqué, siempre existe un porqué de las cosas, que en el caso de los objetivos del día de hoy, siempre existe por qué están estos documentos o por qué existe cierto documento de gestión. Cada uno cumple o forma parte de un eslabón importante dentro del proceso o procedimiento, ¿no? Entonces, está la ley del procedimiento administrativo general de procedimiento administrativo. ¿Qué nos dice? Procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones, derechos de los administrados, ¿no? Esto es una ley, ¿no? La 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, donde cual establece algo muy importante acerca de dos partes importantes: la autoridad administrativa y el administrado. Pero lo que interesa más de esta conceptualización es conocer qué es un acto administrativo. Nos dice diligencias tramitadas en las entidades, ¿no? Que es el procedimiento, es el conjunto de actos, ¿no? De actos administrativos. Por ejemplo, ¿qué es un acto administrativo, no? Puede ser un contrato, un documento, una resolución, diferentes documentos que contengan, como dice aquí, efectos jurídicos, ¿no? Esto más que todo se orienta más al derecho que a la gestión pública, ¿no? Son conceptos más orientados a la parte del derecho administrativo que a la gestión pública. Pero es importante saber por qué la gestión pública vive de actos administrativos, o sea, vive de resoluciones, vive de normas, vive de leyes, donde finalmente, pues, esta normativa es lo que va a permitir que el Estado pueda mantener ese orden interno, ¿no? Pueda regular, pueda ejercer ese poder para conducir al país, ¿no? Entonces, por eso es importante entender el acto administrativo, ¿no? Pero existen dos, una autoridad administrativa y un administrado. A ver, vamos a suponer algo. Un contrato, por ejemplo, contrato de trabajo con el Estado. Hay un concurso, CAS, vamos a decirlo así. Hay un postulante, ¿no? Envía sus documentos, sus requisitos, todo lo que piden las bases, cumple con mandar todo lo solicitado, inicia el proceso de selección, pasa los diferentes filtros
de conocimientos, ¿no? Y finalmente gana, ¿no? Finalmente gana el concurso, es ganador, obviamente, y tiene que terminar con un acto administrativo. O sea, mejor dicho, tiene que haber un efecto jurídico, un acto jurídico que permita mantener una relación de vínculo laboral entre el administrado y la autoridad administrativa. En este caso, ¿quién vendría a ser la autoridad administrativa y quién vendría a ser el administrado? A ver, yo los leo en el chat, a manera de ejercicio. Si tuvieran alguna duda también, o es más, si quisieran darnos algún comentario o alguna experiencia que hayan tenido con lo que estamos conversando, son bienvenidos y está el chat abierto para que ustedes puedan comentarnos, puedan también enseñarnos, compartirnos, ¿no? Entonces, para eso estamos prestos a poder manejar de esa manera, ¿no? Bueno, la autoridad administrativa vendría a ser la entidad pública, la entidad del Estado, y el administrado vendría a ser el ganador. El administrado vendría a ser, en este caso, el nuevo servidor público que mediante el acto administrativo, es decir, o entre paréntesis, el contrato ya viene a formar parte del aparato estatal, viene a convertirse en un servidor público. Entonces, para cualquier efecto, como dice aquí, ¿no? Efectos individuales sobre intereses, obligaciones, derechos de los administrados. En esa misma casuística, ¿ya? Vamos a ese trabajador que ha generado, ¿no? Un efecto jurídico a través de un acto administrativo, que es el contrato, le han generado ciertas obligaciones y derechos a ese nuevo servidor. Obligaciones como cuáles, por ejemplo, ¿no? Tengo la obligación de ir puntualmente a mi centro de trabajo porque esa entidad pública, ¿no? Me va a dar una remuneración por desempeñarme o por dar mis conocimientos a esa entidad. Por eso tengo la obligación de trabajar honestamente, tengo la obligación de llegar puntualmente, tengo la obligación de incluso guardar confidencialidad de repente ciertos documentos de carácter netamente reservado. Tengo la obligación de proteger los datos, el cual son materia del desempeño de mis funciones. ¿Y qué derechos también yo estoy ganando? Estoy ganando derechos de vacaciones, ¿no? Tengo el derecho a recibir una remuneración, tengo el derecho a tener un descanso semanal, como los domingos, los sábados, ¿no? Tengo derecho a un descanso en feriado, tengo derecho a recibir un aguinaldo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hace ganar estas obligaciones y este derecho al administrado? Es el acto administrativo, es decir, el contrato, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy claro de cómo funciona, ¿no? De poder intentar explicarles estos temas que incluso son bastante tediosos en el sentido de, como digo y repito, más que todo están orientados al lado del derecho, ¿no? Al lado del derecho administrativo, que son ellos quienes mejor manejan estos conceptos, ¿no? Pero de entre aquellos que estamos en gestión pública, como ustedes, ¿no? Que se están preparando dentro de ser un asistente administrativo asistente administrativo en la gestión pública, ya van a saber qué es un acto administrativo, ¿no? Incluso dentro de su expresión. Y muchas veces, dentro de cualquier elaboración de informe técnico, ya hay que poner la denominación de acto administrativo, ¿no? Pero en fin, más que todo son temas netamente jurídicos, legales, ¿no? Lo importante es conocer, y eso yo siempre lo he dicho. Lo importante es conocer para poder entender el porqué de su existencia. Son las declaraciones de las entidades que, en el marco
de normas de derecho público, ahí está, derecho, ¿no? Por eso les digo de nuevo, más que todo estos están orientados al derecho público, ¿no? Más que todo es más a ese lado, pero es importante conocer porque finalmente estamos dentro del aparato estatal. El asistente administrativo que no conoce esta situación, pues sinceramente va a ser un eslabón, va a ser una piedra, va a ser una barrera dentro de incluso las finalidades de una gestión pública moderna. Porque la gestión pública moderna, sobre todo, dentro de sus pilares, busca que todas las acciones que hacen las entidades públicas estén orientados hacia el ciudadano. Y el ciudadano, pues, no quiere que el trámite se demore, se atore, no quiere que demore días, semanas, hasta meses, ¿no? Porque de repente necesita algún permiso o alguna licencia, necesita lo más pronto. De repente es un pequeño emprendedor que necesita tramitar su licencia, ¿no? De funcionamiento y no sería posible, ¿no? De repente por un desconocimiento del tema documentario y acto administrativo, pues no reconozcamos de repente una resolución una resolución que valide esta licencia de funcionamiento, ¿no? Y porque como no llega a esa resolución, porque simplemente el asistente administrativo no le dio el conducto que le corresponde, nunca se emite la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, como por ahí es importante ver este tema, ¿no? ¿Cuál es lo que le da validez al acto administrativo? Hay una competencia, se tiene un objeto, contenido, procedimiento regular, finalidad pública y motivación. ¿Por qué finalidad pública? A ver, en el tema del mismo concurso, ¿ya? El acto administrativo es el contrato, ¿no? ¿Cuál ha sido la finalidad de poder celebrar este acto administrativo? Se dice celebrar cuando, pues, bueno, dos lados, ¿no? Dos partes viven, ¿no? O se emana, se genera, se desarrolla el acto administrativo, ¿no? Se dice celebrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido la finalidad de esta contratación? ¿Por qué se adquiere un recurso público, perdón, un recurso humano, ¿no? Entonces, yo no voy a generar un contrato si yo no tengo, pues, una finalidad, ¿no? En pocas palabras, no tengo la necesidad. Si yo no tengo necesidad, pues, no tendría por qué contratar, ¿no? No tendría por qué cumplir o desarrollar la convocatoria, ¿no? Tiene una competencia. ¿A quién le corresponde emitir los contratos? A la oficina de presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es que esta parte, ¿no? Estos puntos son aquellos que le dan validez al acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, a ver, eh, la oficina de seguridad y mantenimiento, ¿no? ¿Va a poder emitir una resolución? Por supuesto que no. Una resolución mayormente son directorales, o sea, de un directorio, de un director. Entonces, quienes tienen la competencia, ¿no? Por ejemplo, de emitir un acto resolutivo, pues tiene que ser el director, ¿no? Entonces, en ese sentido es que son temas que le dan valor, ¿no? O como dice ahí, validez a cualquier acto administrativo. Supongamos que ya, yo tramito, necesito mi licencia, ¿no? Y veo una resolución, de repente que no es de la alcaldía, una resolución de la Oficina de Desarrollo de Plan Urbano, ¿no? ¿No? O de repente de la Gerencia de Servicios Públicos, ¿no? Entonces, si no es su competencia de emitir una resolución, por más que yo lo tenga firmado por ellos, no tiene validez, ¿no? Eso es lo que quiero, o quiero que se comprenda en el tema de validar los actos administrativos, ¿no?
¿qué entendemos por documentos administrativos? Esto sí necesito que puedan, en el chat, puedan, con sus propias palabras, ¿no? No yo siempre he dicho, y no existe una mala opinión, no existe, o no, un mal comentario, no existe. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones sirven para incluso construir un nuevo conocimiento. La investigación científica justamente parte de eso, de la construcción de conocimiento en base a experiencia, en base a estadística, el procesamiento de datos, recolección de información, ¿no? Entonces, en esta oportunidad también es importante la opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué entendemos por documentos administrativos si la ley del procedimiento nos habla de un acto administrativo? ¿No? ¿Qué piensan a ver ustedes? La definición de documentos administrativos es el registro de los actos de la administración pública. Nos dice registro de actos de la administración pública. Y el soporte de los procesos o las actividades que desarrollan los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones atribuidas por las normas, ¿no? Entonces, ¿qué es un documento administrativo? Es el registro de actos de acuerdo al contenido, ¿no? Que nos dice que le da soporte a los procesos que desarrollan las diferentes entidades públicas, por no decir todas, ¿no? A eso me refiero cuando en la parte introductoria les explicaba, pues, ¿no? De que papelito manda, ¿no? Yo no puedo hacer cualquier acción si no está documentado. Por eso es que la definición nos dice registro de los actos, ¿no? Mediante un documento para que tenga una consecuencia, una conclusión, ¿no? O de repente una autorización, una consulta, cualquier cosa que sea la motivación de ese acto administrativo. Y nos dice que también tiene principio en los documentos administrativos. A ver, vamos a leer un principio. Tiene formalidad. Consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas y formatos, ¿no? Entonces, tiene que haber una formalidad en los documentos. Nos dice tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Por ejemplo, formatos. ¿Cuál es el documento, a ver, de comunicación entre dos entidades del Estado? ¿Será un memorándum? ¿Será qué más? ¿Será un informe? ¿Será un oficio? ¿Será una solicitud, una carta? No lo sé. Pero a ver, ¿cuál es el formato o qué tipo de documento se utiliza, ¿no? Para la comunicación entre dos entidades del Estado? Tenemos 35 en línea. 35 en línea y creo que ninguno está con nosotros. Le voy a pedir a nuestro coordinador, pues que por ahí vaya invitándolos, ¿no? A que se pueda hacer. Muy bien, ya tenemos la primera persona, creo que está conectada con nosotros. Muy bien, Angeli, es un oficio, ¿no? Un oficio es el documento correcto para poder comunicar entre dos entidades del Estado. Eso no quiere decir que dentro de ese documento pues se pudiera anexar los diferentes informes que corresponden o que den evidencia a este oficio, ¿no? Todos los anexos que se requiera, pero el documento de comunicación principal es el oficio, ¿no? Muy bien, Angelit, felicito, ¿no? Es muy bien la respuesta y definitivamente, pues, es el documento, es el formato correcto que como formalidad es uno de sus principios dentro de los documentos administrativos, ¿no?
Segundo, simplicidad. La aplicación de un lenguaje sencillo sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos. ¿Qué opinan ustedes de este principio? Sobre todo lo que nos dice sin utilizar términos técnicos. ¿Ustedes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Empiezo yo. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en que la simplicidad excluya los términos técnicos, a menos que la redacción de estos documentos administrativos tenga un público, o bueno, un público objetivo que desconozca el contenido o lo que realmente se quiera explicar, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos que la comunicación entre estas dos a través de un oficio, ¿no?, sea, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos poner? Ya, el Ministerio del Interior, ¿no?, quiera enviar un oficio de repente, no, vamos a hacerlo de otra forma. El Ministerio de Salud quiere enviar un documento al Ministerio del Interior, de repente, solicitando, ¿no?, solicitando el respaldo, ¿no?, de la Policía Nacional para atender de repente una actividad de vacunación, ¿no? La simplicidad se refiere justamente a ello en el sentido de que tengo que explicar o redactar de la forma más simple posible para que no sea tan compleja de sencillamente poder comunicar, ¿no?, o qué es lo que yo deseo decir. Por ejemplo, el Ministerio de Salud manda en su oficio, ¿no? Señor, ¿no?, ministro del Interior, ¿no?, se solicita el requerimiento de 2 agentes o los que ustedes crean conveniente para que nos pueda salvaguardar en la seguridad, ¿no?, el tema de una campaña de vacunación acá. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Voy a redactar de otra forma, ya para que vean el tema de la simplicidad, ¿no? Señor ministro del Interior, ¿no?, solicito mediante su despacho, ¿no?, que nos pueda habilitar agentes de seguridad con la finalidad, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con la finalidad de resguardar vacunas de TBG, ¿no?, de TBG para combatir patologías dentro de ciertos sistemas de inmunidad, ¿no? ¿Me entienden? O sea, son términos netamente técnicos que de repente lo podría entender los profesionales de la salud, ¿no? Pero no lo va a entender de repente el Ministerio del Interior porque sencillamente no es su especialidad, ¿no? Porque sencillamente no está dentro de su día a día manejar estos términos técnicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dice, bueno, Colombia dice, ¿no? Como dice Gutiérrez, es que sea entendible dentro del oficio, ¿no? Lo más simple posible de lo que yo quiero comunicar. A menos que sean, por ejemplo, de un hospital a otro hospital, ¿no? Si de repente dentro de del contenido de ese oficio se quiere comunicar o expresar algo, de repente del descubrimiento de alguna fórmula de un tratamiento, o se quiere comunicar el comportamiento de tal virus, tal bacteria, ¿no? Entre hospitales sí podrían utilizar esos términos técnicos, ¿no? Términos netamente complejos de medicina humana, ¿no? A eso me refiero de que muchas veces el principio número 2 es más que todo para un público objetivo, pues que no está dentro de su competencia, ¿no?, que no tiene la especialidad para poder entender términos técnicos o sencillamente complejos, ¿no? Cristian nos dice, el oficio también puede ser tratado como una solicitud. Por supuesto que sí. Dentro del cuerpo del oficio, pues como es una comunicación, pongo manifiesto el requerimiento de mi solicitud, ¿no? Está muy bien, Cristian, gracias por ese aporte y en el ejercicio efectivamente es así, ¿no?
Dentro de mi desempeño profesional, yo envío muchos oficios en el cual hago solicitudes, ¿no? Yo me desempeño dentro de el área de recursos humanos, ¿no? Veo el tema de mucha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo redacto muchos oficios, como dice Cristian, en el cual solicito, por ejemplo, actualizaciones en el aplicativo informático de la IES para el sistema de ingresos de todo el sector público, ¿no? Cosas así. Pero mando un oficio, eso es lo que nuestro amigo Cristian nos quiere decir, ¿no? Mando un oficio, pero en el cuerpo hago mi pedido, ¿no? Pongo mi petitorio. ¿Qué nos dice María? A ver, pienso que en el oficio o el documento en el cual se comunique debe ir especificado, ya que todas las entidades no tienen conocimiento específico de la solicitud. Por supuesto, María. Y es algo a lo que se refiere al tema de la simplicidad, ¿no? Es como que mientras más breve, más sencillo, más fácil de entender, ¿no? Entonces, como que por ahí, María creo que comparte con el segundo principio, ¿no? Tercer principio, flexibilidad. Consiste en aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. Esto debido a conocimientos o sectores específicos en la administración. Eso también concuerda y se relaciona mucho con lo que María de los Ángeles Espinosa León nos está comentando en su opinión, ¿no? Eficacia. Todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir, es decir, de lograr sus objetivos trazados. ¿Cuál es el objetivo común de cualquier documento? Que simplemente sea entendido por el receptor para que pueda influenciar mediante el contenido y pueda realizar la acción, ¿no? Por ejemplo, si en un oficio yo solicito actualizarme el aplicativo informático, ¿no? Dentro del sistema de pagos del sector público, el AIRS, por ejemplo, cuando el oficio esté en el Ministerio de Economía y Finanzas, aquel que recepcione y vaya a hacer la acción de actualizar, pues tiene que actualizar lo que realmente yo deseo, lo que realmente haya escrito en el oficio y lo que realmente termine como resultado el cumplimiento de lo que ha motivado el oficio, ¿no? Supongamos que yo solicite que me actualicen un cargo, ¿no? Y finalmente en mi oficio no tenía la eficacia que corresponde, dentro de la redacción ha terminado diciendo cualquier otra cosa menos eso, y en el ver finalmente no han actualizado el cargo, sino actualizaron, por ejemplo, los honorarios, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión netamente por redacción administrativa, ¿no? Entonces, finalmente los documentos administrativos tienen como que tener estos principios para que se pueda cumplir los objetivos dentro de la gestión pública, ¿no? ¿Cuál es la estructura de los documentos administrativos? ¿Qué estructura ustedes están identificando en el ejemplo? Ahí pueden ver una carta. Xiomara nos dice, no logró convencer al lector. Así es, por supuesto que sí. Y eso genera retrasos, ¿no? Eso genera pérdida de tiempo, porque muchas veces los documentos, por la carga que tienen las diferentes entidades públicas, redactan un documento y omiten de repente un dato importante, como el DNI, por ejemplo, de una persona que puede ser como insumo para poder ingresar algún dato. Escriben todo y no terminan poniendo el DNI o terminan poniendo solamente un nombre, un apellido, y por esos pequeños detalles, muchas veces las entidades retornan los expedientes, ¿no? Obviamente con un oficio explicando, ¿no? Que por favor completen los datos y todo ello, que va a terminar en su conjunto con procesos largos, ¿no? Procesos tediosos, procesos que de lo que pudo haber sido de repente en 5 días, terminan en 20, 25 días o más de un mes. Por eso es la importancia de todo ello, ¿no? Julio, ¿qué nos dice?
depende del documento que se requiere presentar. Por supuesto que sí, ¿no? Cada documento tiene una finalidad, pero como estamos hablando de documento que se utiliza para la comunicación entre entidades públicas, es por eso que estábamos hablando del oficio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ven ustedes en pantalla, no? ¿O qué identifican? A ver, yo voy a empezar, yo puedo ver aquí una fecha, ¿no? Puedo ver una fecha. ¿Qué más veo? Veo, bueno, una numeración, porque particularmente cuando yo recibo cualquier documento, yo lo primero que busco siempre es la numeración, el tipo de documento, quién lo manda o quién lo firma, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá hay una persona quien lo está firmando, que es el responsable del contenido del documento. Veo pues un contenido, ¿no? La parte central. ¿Qué más puedo ver? Ah, veo un asunto, miren aquí, ¿ve? Veo un asunto, veo el destino o a quién quiere llegar, ¿no? Yasmín nos dice el nombre de la persona que va a dirigir. Muy bien, y el cargo, ¿no? Justo lo que acabamos de identificar. Y en última instancia lo identificamos, ¿no? Entonces, los documentos también tienen una estructura. ¿Y por qué creen ustedes que es importante una correcta estructura en cualquier documento administrativo? Quiero que me digan la importancia, ¿no? De reconocer esta estructura. A ver, yo les voy a decir, para un fácil entendimiento, sí, muy bien, es claro, es importante para poder comprender, pero hay algo mucho más importante dentro de la gestión documentaria. ¿Por qué es importante que las partes del documento sean correctos? Sencillamente es para poder referenciar los documentos, es para poder citar los documentos, es para poder darle una secuencia histórica incluso, ¿no? Por eso es que cuando yo recibo un documento, ¿no? Cualquier documento, lo primero que yo busco siempre es la numeración, es esta partecita de aquí, pero no sé si se ve. Les voy a intentar acercar. Ahí está. Ahí está. Sí se ve, ¿no? Pero un poquito más. Voy a acercar. Ahí está. Yasmín nos dice para una buena organización. Muy bien. Justamente referenciar un documento sirve para poder organizar, porque puedes buscar como que un historial, ¿no? De dónde parte, de dónde nace, ¿no? Como dice Evelyn, también una secuencia. Esa secuencia me lleva a un orden y al mismo tiempo puedo tener como que el historial de los documentos, ¿no? Para ver quiénes han ido interviniendo, quiénes han ido opinando, quiénes han ido agregando la información, ¿no? Porque muchas veces dentro de cualquier proceso administrativo intervienen muchas unidades orgánicas, no solamente uno. Por eso es que pasa a veces de oficina en oficina, en oficina, en oficina, pasan los documentos porque cada unidad orgánica a veces tiene que aportar cierto dato para poder finalmente cumplir de repente como un expediente o cumplir finalmente con algún pedido de algún ciudadano, ¿no? Por eso, cuando siempre yo recepciono cualquier documento, yo lo primero que reviso es primero la numeración, ¿no? Segundo, el destino. Porque imagínense que yo recibo un documento, ¿no? Y empiezo a dar lectura, a ver, vamos a poner, no es grato dirigirme a fin, ¿no? Y voy avanzando, ¿no? En la lectura y me doy cuenta que es un tema que no tiene nada que ver con de repente el desempeño de mis funciones. Y yo puedo decir, ¿qué ha pasado, no? Qué raro, ¿no? Y cuando me voy en la parte, pues, del destinatario, me doy cuenta que no está mi nombre, ¿no? Me doy cuenta que haya habido un error, el documento no era para mí.
el documento era para otra persona, de repente para mi compañero, o de repente para otra unidad orgánica, ¿no? A eso me refiero de la importancia de por qué el asistente administrativo debe conocer, debe identificar la validez, por ejemplo, de cualquier documento, ¿no? De reconocer el acto administrativo. Y ahí es cuando se pierde tiempo, se pierde despacho, ¿no? Después, que también yo observo mucho, que el documento esté firmado por alguien. ¿Y por qué? Porque el que firma es el que da fe de todo el contenido del documento. Es el que da la veracidad de todo lo que está escrito en el cuerpo del documento, ¿no? Y por eso es importante, a ver, por eso es importante ir reconociendo pues toda esta estructura, ¿no? A ver, ¿qué estructura tenemos? Nos dice, en el extremo superior del documento administrativo, o sea, en la parte de arriba, ¿qué encontramos? Un membrete. A ver, ¿hay un membrete aquí? Sí, ¿no? Que dice Sol de Laredo. A ver, vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Sol de Laredo, dice, ¿no? Ahí está el membrete, ¿no? A ver. Y acá está. ¿Está el nombre del año? Por supuesto que sí, ¿no? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el nombre del año 2025 en el Perú? A ver, ¿quién lo pone primero? ¿Está el lugar y fecha? Por supuesto que sí. Existe un código que, bueno, esto es personalizado de acuerdo a incluso a la entidad. Tiene que haber un destinatario. Definitivamente no puede faltar este campo. No puede omitirse el tema del destinatario. Porque si este puntito, no tendría dirección el documento administrativo, no tendría llegada, ¿no? Es como que si tomáramos un taxi y le decimos al señor, pues, ¿no? Al conductor, señor, lléveme a cualquier lugar. El conductor, pues, va a necesitar un destino para que pueda avanzar el vehículo, ¿no? Entonces, por eso es de que en el encabezado prácticamente se encuentra todas estas condiciones y sumamente importantes que puede uno tener que reconocer, ¿no? Tiene que haber un asunto y una referencia. El asunto es como que no es el resumen, es como que el título o la esencia del documento, ¿no? Y también tiene una referencia si es que ese documento ha sido generado motivado por otro o de repente en respuesta a otro, ¿no? Entonces, más o menos son esas la estructura que vemos en muchos de los documentos administrativos, ¿no? Digo muchos porque es la mayoría, ¿no? A ver, ajá, aquí a ver. Joana nos dice, es el año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Muy bien, chicos, muy bien, ¿no? Entonces ya saben que en la mayoría de documentos tiene que ir el nombre del año, ¿no? Y sí, definitivamente ese es el nombre del año 2025, que es lo primero que van a encontrar en el documento si es que quieren dar la vista desde la parte superior, ¿no? Lo primero que aparece siempre es el año. De ahí a los costaditos pueden estar los membretes, ¿no? Y los demás aspectos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué más tenemos? Dentro del cuerpo ya vimos la parte superior. Ahora el cuerpo nos dice, es la parte central y principal de un documento administrativo que lo componen diversas secciones, ¿no? Sí, definitivamente
en la parte central es la esencia de lo que queremos comunicar, de lo que queremos dar a entender, ¿no? Por ejemplo, yo elaboro muchos expedientes o documentos técnicos, ¿no? Donde yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a informes que tienen una estructura. Yo parto de unos antecedentes, obviamente después de la parte, ¿no? De la parte del encabezado. Ya estoy hablando dentro del cuerpo. Nos dice, lo componen diversas secciones. Estoy hablando de esas secciones, ¿de acuerdo? Empiezo por unos antecedentes porque ahí empiezo a citar documentos que hayan motivado el expediente que voy a generar o el documento que voy a generar. Hay una base legal. Mi segunda sección siempre es una base legal porque para yo poder argumentar algo, responder algo, ¿no? Tengo que estar, eh, tengo que basarme en alguna normativa, tengo que justificarme en alguna normativa para yo poder determinar algo, poder decidir algo, si corresponde o no corresponde. Por ejemplo, supongamos que yo recibo una solicitud de un trabajador que me pida o me solicite eh, vacaciones por 35 días, por ejemplo, ¿ya? El trabajador ha cumplido el año de ejercicio y me pide que se le entregue las vacaciones por 35 días por ser ¿no? su derecho. La normativa no dice 35 días, la normativa dice 30 días. Entonces, ¿cuál es la normativa que dice o indica 30 días? ¿No? Entonces, ahí yo pongo en mi segunda sección, ¿no? Mi base legal, pongo la ley número tal, 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 ¿no? O la resolución ministerial tal, 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 ¿no? O por ejemplo, una licencia de paternidad, ¿no? Que soliciten una licencia de paternidad por 30 días, ¿no? La ley no dice 30 días, dice 10 días. Pero no lo digo yo, ¿no? No lo dice mi persona, está escrito en la ley. Por eso es de que ahí, en mi segunda sección, pongo todas las bases legales que yo voy a citar o justificar mi respuesta, ¿no? En la ley número tal de la licencia de paternidad indica, ¿no? Y en mi análisis, de ahí, después de la base legal, ya pongo el análisis, ¿no? El análisis ya viene, lo que justamente es que debemos tener esa capacidad de, mediante la redacción, poder tener un criterio de análisis de poder generar cualquier información, ¿no? Entonces, en mi análisis yo ya pondré, pues, ¿no? La ley número tal dice, difiere, determina que la licencia de paternidad son de 10 días para cualquier trabajador, ¿no? Desde el nacimiento de su hijito, ¿no? O desde la alta de la madre, por lo tanto, ya prácticamente ya entraría a otra sección, que es a una de las conclusiones, ¿no? Ahí concluye, por lo tanto, no le corresponde 30 días, sino 10 días a partir de tal fecha, ¿no? Entonces, se dan cuenta de cómo voy poniendo información relevante que va a poder servir incluso de motivación para algún acto administrativo, ¿no? Entonces, mi entidad podría emitir una resolución autorizando a este trabajador esa licencia de paternidad solo por 15 días, porque se basa en mi informe netamente técnico, porque justifico una normativa, y todo eso es el procedimiento administrativo, ¿no? Desde la solicitud del trabajador hasta la emisión de una resolución, ¿no? Eso es el procedimiento administrativo, estimados amigos, estimados compañeros, estimados alumnos. Eso es el procedimiento administrativo, ¿no? Donde la mayor parte de relevancia es en el cuerpo o texto, ¿no? Ya les puse como ejemplo. Y finalmente hay un pie o término, dice, es el extremo inferior ya del documento administrativo, esta es la parte más baja, donde a ver, muchas veces ahí va la dirección, los teléfonos, la firma, ¿no? De quien emite el contenido de cierto documento, ¿no?
Redacción de documentos administrativos, que es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherente dentro de un texto. Esto está reiterando lo que ya les comenté, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo elaboro ciertos documentos, ¿no? Y en ese orden lógico, dentro de la sección de análisis, es lo que voy detallando, pues, ¿no? La ley tal, incluso el reglamento interno, incluso puedo utilizar, si es que voy a hacer por jerarquía de normas, ¿no? Empiezo desde una ley, luego voy bajando a un reglamento, luego una resolución directoral, y así puedo ir armando el texto en el momento de la redacción del documento. ¿Qué más dice? Redactar viene del latín redactum, que significa compilar, poner en orden. ¿Poner en orden qué cosa? Nuestras ideas, ¿no? Poner en orden lo que las ideas, lo que generamos en nuestra mente, lo que estamos pensando. Por eso, estimados participantes, yo siempre intento fomentar dentro de mis clases que lo que nosotros vamos aprendiendo nos sirva para ser críticos, para mejorar nuestro pensamiento crítico. Y ese pensamiento nos va a generar ideas de repente de resolución de problemas. Vamos a poder criticar lo que se está haciendo mal. Y esa idea es plasmarlo en un documento, ¿no? Para aquellos quienes hacen redacción documentario, es que tienen ese proceso dentro de sus mentes, ¿no? Empiezan a poner en orden todas sus ideas, ajustándose, ¿no? O tomando como base, uno, su experiencia, su conocimiento o habilidades duras, también habilidades blandas, para poder determinar algo, ¿no? Ese algo que le puede servir como insumo para generar otro tipo de documento y finalmente empieza ese círculo del procedimiento administrativo. Muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la redacción de documentos administrativos, ¿no? Hay una corrección, adaptación y finalmente una eficacia porque intentamos que el objetivo, ¿no?, se logre con lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los documentos de gestión en las entidades públicas. Mayormente, por eso le digo, mayormente cuáles son los documentos de gestión en las entidades públicas. Son todos los instrumentos públicos, nos dicen, en los cuales se consignan la distribución de funciones del personal del Estado, las responsabilidades asignadas a cada tarea, los procedimientos para la gestión de trámites, la legislación aplicable, etcétera. Entonces nos dice, son instrumentos. Hay muchos documentos de gestión, como dice, ¿no?, la definición, son instrumentos que nos permiten a nosotros viabilizar nuestras funciones. Mejor, es como que fueran manuales que yo tendría que, pues, revisarlo, tendría que consultarlos para mejor conocimiento y entendimiento de las funciones. A ver, uno de ellos, ¿qué es? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué es el organigrama? El organigrama es un documento de gestión. Bueno, el organigrama como tal es un plano, ¿no? Es como si fuese el dibujo, es el plano, ¿no? Como si fuese el plano de una casa. El organigrama viene a ser el plano de una organización. ¿Qué nos dice? Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Eso es lo que nos dice que es un organigrama, representaciones gráficas. Entonces, sí o sí es como un plano de las relaciones que existen entre los órganos que corresponden a esa estructura orgánica o esa organización pública, ¿no? Relaciones, ¿por qué? Porque dice que nos muestra jerarquía o dependencia. Cierta unidad, de quién depende,
o a quién supervisa. Entonces, la única forma de poder entender eso es mediante un organigrama. Por eso viene a ser un documento de gestión que a mí me va a permitir viabilizar mi trabajo, mis funciones, para poder orientarlo hacia lo que realmente es. ¿Cómo relacionamos a ver el organigrama con la redacción documentaria? Por ejemplo, en la redacción de documentos, ¿cómo sé yo a quién le tengo que elaborar un informe, a quién tengo que enviarle un proveído, a quién tengo que mandarle un memorándum, a quién tengo que mandarle una solicitud? Estoy hablando dentro de una organización, ¿no? Dentro de la organización. Lo más sencillo y lo más utilizado es de que las unidades de inferior jerarquía, mejor dicho, si quieren comunicar hacia arriba, lo hacen con un informe, ¿no? Y cuando es viceversa, en su mayoría se utiliza, pues, puede ser un proveído o puede ser un memorándum. Acá también quiero, a ver, hacer el cuestionamiento, ¿no? El memorándum, muchas veces las personas que desconocemos, es sinónimo de llamada de atención, ¿no? Eso también es una mala praxis dentro de la gestión documental, ¿no? El memorándum no es un documento que exclusivamente se emite para hacer una llamada de atención, no es así, ¿no? Es claro que se utiliza, pero también es un instrumento, es un documento de comunicación, de enviar comunicado, de enviar cierta orden, ¿no? O cierto requerimiento de la parte más alta hacia la más baja, ¿no? Así como nos dice Evelyn, ¿no? De manera descendente o ascendente se utiliza un tipo de documento. Y ¿Y cómo lo puedo ver? Pues sencillamente a través del organigrama de la institución. Es, de esa forma yo voy a poder conocer esas relaciones de ascendencia o descendencia para yo incluso poder mandar documentos, o si voy a mandar un documento a un órgano que está en la misma línea que yo, ¿no? Amy nos dice que de manera ordenada, respetando, así es, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Así es, ¿no? Por eso es importante conocer el organigrama justamente para ese orden y respetando siempre la jerarquía, ¿no? Jerarquía en el sentido de que hay oficinas que dependen de otras, ¿no? Julio nos dice, el memo es un documento informativo. Así es, Julio, el memo es un documento informativo. No es un documento que es exclusivamente para ya una llamada de atención, no es así. Como dice Julio, en el memo yo informo, sí, la llamada de atención, ¿no? Por algo, pero estoy informando que estoy utilizando mi recurso de llamada de atención por escrito, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo informar otras cosas, que no es exclusivamente una medida disciplinaria. Puedo informar de repente que mediante el memo voy a invitar a cierto evento a mis compañeros, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido es importante viabilizar y poder familiarizarnos con el organigrama que nos va a ayudar mucho en la redacción documentaria y sobre todo en la gestión pública, estimados participantes. Está el reglamento de organizaciones y funciones. Nos dice, este instrumento de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de la organización y en función a ello se puede determinar responsabilidades. Esta palabra responsabilidades es lo que resaltaría para definir lo que es un ROF, ¿no? Un reglamento de organización y función. El famoso ROF, que le corresponde en el logro de los objetivos institucionales. ¿Qué contenido tiene? Tiene la estructura orgánica de la sociedad, perdón, de la entidad,
Por supuesto que sí. Lo que yo veo aquí en el organigrama, ¿no?, tiene que estar plasmado dentro del ROF. Porque el ROF ya no solamente es el dibujo, las gráficas, ¿no?, sino también ya empieza a definir, a redactar responsabilidades. Mejor dicho, cuál es su función de tal oficina, cuál es su función de tal área, cómo se relaciona, a quién supervisa, de quién depende. En el ROF ya se encuentra toda esa información de manera escrita, clara y puntual. Y al mismo tiempo, pues ahí va a estar su gráfica, ¿no?, el organigrama, el cual comentamos en la lámina anterior. Por eso es que nos dice que está la estructura orgánica, las funciones generales y específicas de la entidad. Exacto. Hay funciones generales y muy específicas que eso pues no va a estar escrito dentro de la gráfica del organigrama, no está escrito. Porque repito, el organigrama es como que el plano de la organización. Y dentro del ROF ya está escrito puntualmente en texto cuáles son las funciones de las diferentes unidades orgánicas y de los diferentes órganos. Y obviamente están las relaciones de coordinación, control entre órganos, unidades orgánicas y entidades, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. Dentro de una estructura orgánica, sobre todo del Estado, existen órganos y unidades orgánicas, ¿no? Los órganos son como que las unidades y, no, y las unidades orgánicas son como las pequeñas áreas que están dentro de una unidad, ¿no? Entonces, por eso es de que si queremos familiarizar, véanlo de esta manera. Arriba están los órganos, debajo están las unidades orgánicas y debajo están las áreas. Como que por ahí podrían familiarizar de repente, de acuerdo a la nomenclatura de alguna organización pública, ¿no? Por ahí van a leer área, no área de tal, ¿no? Más arriba, unidad de logística, por ejemplo, ¿no? O área de logística, de repente está por debajo de una unidad que puede ser la oficina de administración, ¿no? Eso quiere decir que logística depende de administración, ¿no? Y administración por encima puede estar sobre el órgano de repente de la dirección ejecutiva, ¿no? Entonces el órgano vendría a ser la dirección ejecutiva, la unidad orgánica, la oficina de administración, y el área pues sería la de logística, ¿no? Entonces todo eso se determina o está escrito dentro de el ROF. Otro documento importante, y más que todo es el ROF y el MOF, más que todo son documentos que van a regular el desempeño, el trabajo de toda la organización. Son documentos que van de la mano, ¿no? A ver, ¿cuál es el manual de organizaciones y funciones? Es un documento que describe la estructura, las funciones y las actividades de la organización. Es un instrumento de gestión que sirve como guía para el personal, que contiene la portada, el índice, una introducción, antecedentes históricos, base legal, atribuciones, estructura orgánica, organigrama, estructura funcional y descripción de las funciones de cada puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos el MOF del ROF? El ROF prácticamente habla del funcionamiento de las áreas, ¿no? De las funciones de la oficina de personal, por ejemplo. Y el manual de organizaciones de funciones mayormente habla de las funciones prácticamente como de las personas o de los cargos que están dentro de las áreas, ¿no? O sea, tiene como que una connotación casi similar, ¿no? Ambos explican funciones, pero el ROF habla de las funciones como que de las áreas y el MOF habla como que es el manual
como que de las personas, ¿no? De los cargos que están dentro de las áreas, ¿no? Como que por ahí ustedes podrían ayudarse para que puedan ver la diferencia que hay entre estos dos documentos de gestión, ¿no? Y sobre todo documentos muy importantes que permite poder viabilizar ello, ¿no? Ahora hay un documento de gestión sobre todo, ¿no? Que es el Manual de Clasificador de Cargos. Pero esto ya es un documento netamente de recursos humanos. Y es más, el Manual de Clasificador de Cargos ya sirve porque describe en pocas palabras, ¿no? Los perfiles de cada puesto, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Es un documento de gestión institucional que contiene la estructura clasificada y ordenada de los cargos y que requiere el Programa Nacional para la Empleabilidad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. ¿Qué contiene el Manual de Clasificador de Cargos o el MCC? Es un documento de gestión del sistema de recursos humanos. Contiene la denominación de los cargos, la clasificación de los cargos, funciones de los cargos, requisitos mínimos para ocupar los cargos, codificación de los cargos o objetivos, las experiencias y las habilidades requeridas para ocupar los cargos. El MOF dice las funciones de los cargos, pero los cargos tienen que estar ocupados por personas, no tiene que estar ocupado por un profesional. Entonces, para eso está el manual de clasificador de cargos, porque nos va a explicar cuáles son, por ejemplo, los requisitos mínimos para ocupar ese cargo. Ya sea la formación académica, por ejemplo, ¿qué requisitos mínimos pedirían? Ejemplo, que para el cargo de técnico administrativo, mínimo requisito, estudios superiores o título de técnico en administración. Una persona con secundaria completa que no tiene el estudio de técnico, pues no podría postular, ¿no? Y si es que postula, pues ya la comisión la comisión que se encarga del proceso ya tendría que hacer la observación y pues estaría quedando fuera del concurso, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que el manual de clasificadores pues detalla todos estos datos importantes. Otro dato importante, experiencia y habilidades requeridas para ocupar los cargos. Por eso es que cuando hay una convocatoria, ¿no? Sobre todo en el sector público, siempre pone una experiencia, ¿no? Experiencia en el sector público de 1 año, experiencia en el sector público o privada de 2 años, no porque se les ocurrió, sino porque está en el manual de clasificador de cargos. Por eso es que es un instrumento de gestión, porque sirve de manual, sirve de guía, sirve de apoyo para que los profesionales puedan desempeñar mejor su trabajo. Con esto espero que se esté entendiendo, ¿no? ¿Por qué existen los documentos de gestión? Y todos, el organigrama, el ROF, el MOF, el MCC, todos sirven para poder desempeñarnos mejor. Todos sirven para que los profesionales elaboren mejor su trabajo, tengan una guía para poder tomar mejores decisiones, tengan una guía para poder incluso innovar los procedimientos administrativos. Por ejemplo, el manual de clasificador de cargos que ustedes están viendo es un documento que incluso ya va a quedar desfasada, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, bueno, con la ley del régimen del servicio civil, la ley Servir, pues está buscando ese tránsito de todas las entidades públicas a la profesionalización del servicio civil. Y en ese sentido, en ese tránsito,
el manual de clasificador está siendo reemplazada por el cuadro de puestos de la entidad. Va a desaparecer el MCC y va en su reemplazo, o a cambio de este, va a quedar el cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Donde pues este documento de gestión, al reemplazarlo, pues estaría mejorando al MCC, ¿no? Porque ahí ya prácticamente va a detallar todo también, ¿no? Va a detallar sus características, requisitos, honorarios también, cuáles va a ser la parte remunerativa, sus escalas, los niveles, si es que va a haber una línea de carrera, ¿no? Entonces, todos esos datos son sumamente importantes para que un asistente administrativo pueda desempeñarse. Y no solamente desempeñarse, también sugerir, porque muchos, incluso muchos servidores públicos desconocen esta parte del cual nosotros les estamos entregando a cada uno de ustedes. En este espacio de capacitación, muchos desconocen qué es un MCC, muchos desconocen hasta qué es un ROF y qué es un MOF. Lo conocen de nombre, pero a ver, pregunten, ¿cuál es la diferencia entre un ROF y un MOF? Por eso ustedes ya van a estar en la capacidad de poder diferenciarlo, ya van a estar en la capacidad de poder haber aprendido dentro de ITEC estas nomenclaturas importantísimas, de cuál son muy básicos, sinceramente son muy básicos dentro de la gestión pública. Entonces, como asistentes administrativos, la misma palabra lo dice, el asistente tiene que asistir a los diferentes, no sé, a ver, como asistente administrativo son cargos mayormente de apoyo. Tienen que apoyar a las personas que ya son de repente especialistas, coordinadores, que tienen una responsabilidad de decisión o están a cargo de un grupo de personas. Por eso es que el asistente administrativo asiste a la administración. Entonces, el asistente administrativo de ahora en gestión pública ya va a poder decir de repente al gerente, ¿no? Al director, va a decir, yo he aprendido en ITEC estos documentos de gestión y sirven para tal cosa, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, el MCC para que puedan hacer una adecuada convocatoria de acuerdo al perfil que está escrito en este documento de gestión, ¿no? Sinceramente es muy interesante, es muy bonito estos temas. El cuadro de asignación de personal, el famoso TAP, ¿qué nos dice? Es el documento de gestión institucional que contiene la planta orgánica de cargos definidos y aprobados en la entidad, necesarios para su adecuado funcionamiento sobre la base de su estructura orgánica prevista en el Reglamento de Organizaciones y Funciones. Ah, ok. Ahora estamos hablando del famoso CAP. Nos dice que es la planta orgánica de cargos definidos y aprobados en la entidad. En pocas palabras, a ver, vamos a ver, ¿cuál es su contenido? Está la denominación del cargo, clasificación del cargo, funciones, requisitos mínimos para ocupar los cargos, codificación. Bueno, acá hay un error en la lámina, ¿no? El cuadro de asignación de personal solamente está la denominación del cargo, está la clasificación del cargo, está la situación de ocupado o previsto en el CAP, porque si bien es cierto, tiene una base de estructura, están los cargos definidos, pero son los cargos que están en condición de ocupadas o previstas. Y acá hay algo muy importante, que esto lo van a tomar nota. El CAP es un documento donde solamente se registra al personal del régimen laboral 276 o 728, o sea, los nombrados o los del régimen de la actividad privada en el Estado, ¿no? Entonces, ¿el CAP para qué sirve? Para justamente saber cuáles son los diferentes cargos dentro de la estructura, lo que yo veo en el ROF. Mejor dicho, a ver, supongamos la oficina de personal,
¿no? Yo tengo la oficina de personal, ¿no? Donde en el ROF yo veo cuáles son sus funciones principales y específicas de la oficina de personal. En el manual veo cuáles son las funciones de, por ejemplo, del técnico administrativo dentro de la unidad de recursos humanos o de personal. Y en el CAP ya voy a ver cuántos administrativos debo tener en la unidad de personal. Entonces, eso es como que los espacios para que puedan ser ocupados. Por ejemplo, en el CAP puedo ver oficina de personal, debo tener 10 técnicos administrativos. No puedo tener 11 porque mi CAP dice que solamente debo tener 10 dentro de la oficina. Eso es la finalidad del CAP, ¿no? Donde nos muestra los cargos eh, en modo de ocupada o previstas para una mejor organización. ¿Cuál es la diferencia? Que ocupadas son, pues, los cargos que están con financiamiento, que no tiene nada que ver con el tema si el cargo está ocupada o está vacante. No tiene nada que ver. Simplemente se dice ocupado a aquello de todos los cargos que tienen financiamiento dentro del ejercicio fiscal. Y previstas son aquellas que no tienen financiamiento, pero están o son cargos que están a crearse, ¿sí? Ya sea por una ley de nombramiento, ¿no? Ya sea por cualquier dispositivo legal que habilite la incorporación de personas dentro del régimen que le corresponde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que esté claro el documento de gestión del CAP, ¿no? Quiero que también aquí, pues, los dos primeros puntos están correctos y los últimos, pues ahí habría que corregir, ¿sí? Muy bien, estimados participantes, con la explicación de este último documento de gestión importantísimo para la buena administración dentro de los recursos humanos, dentro de una entidad pública, pues estamos cerrando el segundo módulo, el módulo número 2, acerca de procedimiento administrativo, redacción de documentos y documentos de gestión dentro de la gestión pública. Muy bien, espero que les haya gustado, espero que haya sido de una comprensión muy sencilla, muy fácil, y sobre todo que hayamos comprendido lo básico y lo esencial de cuáles han sido nuestros objetivos de la clase del día de hoy. Muy bien, José, con esto estoy terminando, agradeciéndole a cada uno de los participantes, ¿no? Y conmigo será